Bueno, buen día a todos. Vamos a dar comienzo al panel Derecho de Acceso y Cobertura en Salud, Conflictos y Vías para su Protección y Restricciones. Tenemos en la mesa a tres reconocidos trabajadores por los derechos y por la salud. Va a comenzar la mesa hablando el doctor Bonicato, luego que está a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, luego continuará la doctora Alicia Pierini, defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y culminará el panel el doctor Ricardo Velayo, superintendente de Servicios de Salud. Los presenta el doctor Bonicato, él es abogado. Fue diputado provincial desde el año 93 hasta el año 2009. Dentro de esa legislatura fue elegido secretario de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, la cual presidió hasta que fue elegido vicepresidente de la Cámara en el año 2005, y actualmente también es director de la Cátedra Libre de La Plata, Ciudad Capital, en la Universidad Nacional de La Plata. Les recuerdo a los expositores que tienen aproximadamente 15 minutos de exposición cada uno, para luego dar lugar a 10 minutos de preguntas y respuestas. Adelante, doctor Bonicato. Bueno, hola. Muy bien, buenos días, muchas gracias. Voy a tratar de... Muchas gracias. Bueno, primero quiero aprovechar para agradecer a los organizadores por darme la oportunidad de plantear la posición de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, una institución que hace poco está gravitando en el Estado provincial. Ustedes saben que tiene su origen en la reforma constitucional del año 1994, pero el año pasado recién empezó su organización y funcionamiento. Así que yo les agradezco mucho esta posibilidad, les agradezco y salud, sobre todo estar en esta mesa que con tanto orgullo comparto. Y yo vengo un poco motivado por lo que escuché hace unos momentos, porque me parece que se dio una discusión interesante con el tema con el cual yo pensaba terminar. Así que, como tenemos poco tiempo, yo voy a seguir algunos apuntes que he realizado y quiero terminar después con la reflexión con la que terminó el otro panel, es decir, la relación también entre la acción de la justicia. Siempre hago mucho lío con los apuntes, así que, bueno, lo cierto es que me parece importante debatir. ¿Por qué me parece importante debatir? Porque este es un mundo que ha cambiado, y esto que parece una cuestión tan simple, no sé si es tan simple trasladado al ámbito institucional. Ha cambiado la organización de la sociedad, y no de la sociedad argentina, sino de la organización mundial. Al cambiar los esquemas básicos de la organización mundial, el esquema de la familia, el esquema del trabajo, digamos, todo lo que ha sido, por lo menos, los elementos básicos y vertebrales de la cultura de Occidente, inclusive hasta el mismo sistema de organización social de Occidente, que tiene que ver con erigir ciudades donde el hombre tenía, digamos, un ámbito de convivencia que intentó siempre que fuera razonable, y que hoy también está de alguna manera en tela de juicio por la globalización y por la generación de extraordinarios conglomerados con urbanizaciones de distinta naturaleza que hacen que la vida del hombre sea diferente. Entonces, plantearnos de alguna manera cuáles son las problemáticas de hoy me parece que tiene que ver con el modo como encaramos las soluciones, y como aquí se nos ha invitado a debatir, me parece que es importante plantear temas de debate. En ese sentido, yo quería seguir esta pequeña reflexión. Primero, que el motivo de mi intervención tiene que ver con el derecho de acceso y cobertura de salud.
específicamente, ¿cuál es el rol de las defensorías del pueblo ante la inequidad y la exclusión en el campo de la salud? En nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande de la Argentina, en términos demográficos y de circulación económica y de bienes y de conflictividad, el artículo 55 nos confiere a los defensores del pueblo una amplia responsabilidad. La defensa de los intereses, tanto individuales como los colectivos, de todos los habitantes de la provincia, que son 14 millones aproximadamente, y nos indica que esta misión se ejerce frente a los hechos o omisiones de la administración pública, incluyendo la facultad que nos da de controlar la eficaz prestación de los servicios públicos, y nos otorga, a diferencia de otros defensores, una amplísima posibilidad de actuar, como decía recién, en defensa de los intereses individuales y colectivos, pero también con una amplia legitimación procesal y también con una amplia facultad de investigación. Esa facultad de investigación tiene también como corolario la posibilidad que el defensor del pueblo pueda después contribuir ante la legislatura a el análisis de las políticas generales del Estado. El mandato entonces sugiere una aclaración acerca de la esencia propia de la tarea del defensor del pueblo y tiene que ver también, como decía recién, con la vinculación del defensor del pueblo con las políticas públicas. El defensor del pueblo no es un contradictor del Estado, es un colaborador crítico del Estado y por lo tanto conviene aclarar también que no es esencialmente un organismo de contralor, es un organismo, una institución de garantía de derechos. Para nosotros esta es una cuestión fundamental, porque el derecho a la salud, como un bien humano que el Estado debe proteger, es reconocido desde muy antiguo. Es un derecho absoluto, es un derecho absoluto, aun cuando su ejercicio y disfrute dependen de las condiciones en que se encuentre la sociedad. Si es un derecho natural o moral, es un derecho que debe estar. Y entonces se lo considera como un derecho fundamental. No es un derecho que está, sino que debe estar. Porque es un derecho básico, porque es el derecho que otorga la posibilidad concreta de la vida. Por lo tanto, el análisis de la situación, de cómo tiene que trabajar un defensor del pueblo en función de los nuevos paradigmas de la salud, me parece que es absolutamente importante, analizando cuál es la filosofía que tiene el Estado y cuál es el rol que ocupa la salud en la filosofía de vida de una sociedad determinada, porque eso tiene que ver también con lo que se hablaba hoy de la situación presupuestaria. Yo ya vi que me consumí como 5 minutos, por lo tanto voy a hacer, no voy a leer nada. Porque me interesa llegar a lo siguiente, porque como este es un lugar de debate y de gente que conoce de salud, yo también voy a decir, como dijo el juez que estuvo en el panel anterior, uno se siente un poco impactado por la presencia de grandes sanitaristas y conocedores de la materia. Pero sucede que nosotros tenemos una responsabilidad muy particular, que es la de defender el derecho. ¿Dónde está el derecho a la salud? ¿Y cómo se ejerce la defensa de un derecho como garantía en un ámbito donde el ejercicio de ese derecho de alguna manera tiene que ver también con la asignación presupuestaria? Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cuál sería el rol del defensor del pueblo con relación a los derechos conculcados que dijeron acá, de las personas discapacitadas o los que no llegan o que tienen acceso? El defensor del pueblo tiene una amplísima facultad de llegar a la justicia por vía de los amparos, por ejemplo. Y entonces tendríamos la respuesta que honestamente dijo recién el señor juez de primera instancia. Ante un derecho presuntamente conculcado, el juez ordena su cumplimiento. Y esa orden de cumplimiento a veces se puede efectivizar y a veces no. Y en algunos lugares esa efectivización del cumplimiento deviene en una multa para el funcionario que después paga
directamente el Estado. Sí, están en contra de la Junta. Alguien está en contra de la Junta. ¿Por qué lo planteo directamente como yendo al final? Porque me parece que todo el plexo jurídico de protección de lo que es la salud, todos lo conocemos. Deviene en el ámbito internacional desde el año 1946 y se ha ido robusteciendo. Y en el país, a partir de la mitad del siglo XX, se modifica el esquema de salud que empieza a tener empieza a estar a cargo del Estado como una obligación de corte mínimo, que es lo que tenemos hoy con el plan médico obligatorio. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el piso de ese corte mínimo? ¿Cómo discutimos en la relación del derecho de la persona a la salud como una cuestión de accesibilidad relacionado con todo el sistema de salud, y cómo discutimos la salud también como derecho directamente relacionada con otras responsabilidades del Estado, como es, por ejemplo, el medio ambiente, como es el agua, como es el hábitat, como son los barros contaminados, como es el ejemplo del riachuelo que también se mencionó. ¿Cuál es el sentido de tener buenos hospitales, que seguramente los tenemos, con todos los inconvenientes que después podemos desarrollar, si tenemos una situación de agravamiento del contexto donde se mueve la persona, que finalmente termina relacionando su vida con el hospital en forma permanente y diaria, pero por culpa también de que el Estado termina de no cumplir o incumplir con algunas atribuciones, el Estado y la sociedad, con algunas atribuciones primarias, como es que el hombre tiene que tener un hábitat apto para vivir. Que fíjense que es tan importante que por primera vez que yo creo un texto constitucional, nos hablan a nosotros, con relación al medio ambiente, de nuestra responsabilidad ante las generaciones futuras, como diciendo, fíjense lo que están haciendo. En ese planteo de la acción del defensor, nosotros pensamos lo siguiente: el derecho a la salud es un derecho, como decía, fundamental, y es un derecho absoluto, pero no es el derecho absoluto tan solo de la accesibilidad hospitalaria, no es un derecho absoluto nada más que recibir una cobertura teóricamente mínima, sino primero que esa cobertura mínima se efectivice, segundo que comprenda los cambios sociales que está teniendo la sociedad de nuestros días, donde el hombre se mueve de una manera diferente y pide de una manera diferente y accede a los derechos de una manera diferente. Entonces, si nosotros vamos a trabajar desde el ámbito del derecho a la salud con recursos, y la justicia va a llenar de sentencias la provincia de Buenos Aires para decir que haya agua limpia, para decir que el riachuelo sea transparente y para decir que los hospitales atiendan a todo el mundo, me parece que estamos viviendo una ficción. Me parece mucho que lo más serio de llevarse de un lugar como este, que es un lugar de reflexión y de profundo conocimiento de la salud, es de qué manera nosotros vamos a enfrentar los desafíos del mundo moderno, que no se enfrentan con palabras, sino que se enfrentan con hechos. Entonces, el primer hecho sería decir, lo mínimo que constituye el plan médico obligatorio debe respetarse y debe atenderse a las situaciones que va presentando la realidad. Por ejemplo, hoy tengo una sentencia acá contra la Caja de Abogados por el tema de la fertilización asistida. ¿Por qué? Porque el juez le dice, porque los jueces se ponen más sensibles, lo digo respetuosamente, se ponen más sensibles, pero yo creo que hay que ponerse sensible y aportar a la solución. A mí me hubiese gustado discutir con el juez que estuvo anteriormente, que me pareció muy interesante, porque el juez no puede decir, bueno, no es un problema mío. Sí, señor, es un problema de todos. Es lo mismo que yo diga, como defensor del pueblo, tampoco es un problema mío que la salud ande bien, un problema del ministro. No, también es un problema mío. Porque entonces nosotros, como defensores del pueblo, tomaríamos el camino más simple, pero que en el fondo no resuelve las cosas, de presentar todo ante la justicia. ¿Y saben cuál es el problema concretamente? Que no puede ser que en la provincia de Buenos Aires las políticas públicas las determinen los jueces.
no lo puede determinar la justicia. Lo que estamos viendo nosotros es un fracaso. Cuando hay una sentencia que condena a hacer una cosa que el Estado no puede hacer, quiere decir que hay un fracaso de la política pública, y eso es lo que tenemos que contribuir a fortalecer. Nosotros no tenemos que contribuir a fortalecer los fallos, tenemos que contribuir a fortalecer la acción del Estado. Por eso yo hablaba de la acción del defensor, que tiene que estar al costado del Estado, marcándole las deficiencias, pero diciendo: señores, vamos a sostener desde lo mínimo a lo máximo los derechos de las personas, porque si no sostenemos las políticas públicas no va a haber solución. Y las políticas públicas, un elemento más, y perdón, ya estoy yéndome del tiempo, las políticas públicas necesitan una apreciación absolutamente transversal. No se puede hablar de salud si nosotros seguimos contaminando como contaminamos. Y no se puede hablar, porque yo les voy a contar un caso, perdónenme, que tiene la Defensoría. Nosotros tenemos 1.500 casos en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Entran 70 casos por día, de distintos tipos. El segundo ítem es la salud. Tenemos 400 casos en investigación. Nosotros vamos, por ejemplo, 9 de julio, que hay arsénico en el agua. Problema grave que hay que resolver si hay arsénico o no hay arsénico, y si afecta o no afecta a las personas, porque también estamos afectando el derecho de información. Entonces, los jueces dicen: denle bidones de agua. No se puede dar bidones de agua a todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Hay que resolver el tema del agua. Ahora, yo voy a hablar con las autoridades, el intendente y todos los demás que conocen el tema, y digo que además del arsénico, el 9 de julio, que es un pueblo importante en la provincia de Buenos Aires con muy buen nivel adquisitivo, la basura se tira a cielo abierto y las cloacas van directamente a un arroyo porque está rota la planta. Entonces, ¿de qué me sirve a mí plantear el problema que hay en un hospital cercano si nosotros estamos generando un hábitat que es absolutamente contrario a la salud y que siempre perjudica al más pobre? Entonces, para sintetizar, existe el derecho, existe la normativa, hay protección. Lo que tenemos que hacer es trabajar en red, en forma conjunta, diciendo las cosas como son y además enfrentando los problemas con soluciones diferentes, teniendo presente que hoy la gente se expresa y pide de manera distinta. Y si nosotros no lo resolvemos, a lo mejor se va a resolver de otra manera, más violenta, porque en el fondo también es cierto que hoy la gente empieza a interpretar que el derecho también, cuando es desconocido, genera el derecho a resistir el derecho. Es decir, si una situación jurídica en una sociedad a mí no me protege de mi derecho de vida esencial por ser integrante de esa sociedad, también de alguna manera me va a dar derecho a la resistencia. Entonces tenemos que obligar también a que las políticas públicas, en las políticas públicas los presupuestos drenen del mejor modo para que estas situaciones básicas se vayan resolviendo. La tarea del defensor del pueblo entonces es estar al lado del Estado, evitar ir a la justicia para que los temas se resuelvan en la gestión, y además de resolverse en la gestión, plantear la modificación de los presupuestos. Porque en última instancia, a nuestro criterio, la Defensoría del Pueblo, con esta amplia gama de posibilidades que le da la Constitución de la provincia de Buenos Aires, le dice que atienda también a ver cómo el Estado produce su gasto, de modo tal que si nosotros al cabo de un año tenemos determinadas secuencias de quejas y de deterioros de los derechos de las personas, le vamos a decir a quien gobierna que también desde el ámbito del pueblo se está exigiendo mayor aporte presupuestario para determinadas políticas, porque el defensor del pueblo en última instancia es un grado especial de participación de la gente en la gestión pública. Por eso la presencia de la Defensoría del Pueblo es un mejoramiento de la calidad institucional en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que nosotros
pretendemos ejercer, y por eso, más que participar en una conferencia, queremos participar permanentemente de un debate. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Bonicato, por su exposición. La siguiente expositora es la doctora Alicia Pierini, abogada, actualmente defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Fue diputada de la Ciudad de Buenos Aires en el periodo 97 al 2003. Antes de eso fue secretaria de Derechos Humanos de la Secretaría Nacional y participó como convencional constituyente en el año 96 y es asesora también de organismos nacionales e internacionales. Solucionado la cuestión metodológica y técnica, gracias por haberme invitado, y habida cuenta del escaso tiempo y de lo mucho que a veces hay para poder decir, voy a hacer una reseña muy abuelo de pájaro, también de lo que hace nuestra Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y para dar un encuadre de comienzo, digamos como el piso desde el cual nosotros trabajamos, más allá de que ya se ha dicho suficientemente, solamente quiero, además de lo que dice la placa, agregar alguna cosita más. El derecho a la salud, tal como hoy se lo ha planteado y como se lo plantea normalmente en el mundo de los derechos humanos, integra esa parte de los derechos humanos en la cual el Estado tiene la obligación de las acciones positivas. Y se lo diferencia en ese sentido de esa otra parte de los derechos humanos donde el Estado tiene la obligación de no interferir en el ejercicio de la libertad de las personas. Como todos los llamados DESC, derechos económicos, sociales y culturales, dentro de los cuales la doctrina de los derechos humanos incorpora el derecho a la salud y el derecho de acceso a la salud, al ambiente sano, a las prestaciones médicas correspondientes, etc. Los derechos económicos y sociales también se caracterizan por algunos principios elementales de derechos humanos. Uno de ellos es que se habla del derecho a la salud, se dice salud física, psíquica, salud física, mental y social. Y se obliga al Estado a realizar las acciones positivas para alcanzar el más alto disfrute posible de ese derecho a la salud. En esa palabra posible aparecen otros principios que se enganchan. El principio de la progresividad, el que tiene su correlato en el principio de la no regresividad, y ahora unos nuevos principios que cuando hay alguna colisión de derechos hace que haya algunas pautas para reflexionarlos, como son los principios de la ponderación ante derechos válidos. El caso que había planteado el juez Schreiber en la mesa anterior tiene mucho que ver con el del chico, el chico que se negaban a vacunarlo, tiene mucho que ver con algún conflicto de derechos entre los derechos de los menores, el derecho a la patria potestad, el derecho a la salud, la obligación de los padres, la obligación del sistema escolar. O sea, ahí hay un conglomerado y ahí lo que se aplica es el principio de la ponderación. Como bien se ha dicho hasta ahora, hay un eje que no está tan explícito en el marco de los derechos humanos, pero que es el eje material de los presupuestos. Todo cuesta plata, el Estado tiene una obligación que le fija la norma internacional, nacional, reglamentaria, provincial, lo que sea, pero todo tiene costos de cobertura.
En ese sentido, y no solamente para el derecho a la salud, sino también para el conjunto de los derechos sociales, como el derecho a la vivienda, etc., aparece otra cuestión que tiene que ver con la política de distribución. Política de distribución que puede hacer a la equidad o inequidad en los beneficios sociales dentro de la población, pero que se expresa en algunos momentos claves de las políticas generales. Y un momento clave es el momento de las asignaciones presupuestarias. Nosotros sostenemos muchas veces que los que trabajamos en derechos humanos tenemos que dejar de rezongar y patalear y en cambio estar presentes a la hora que las comisiones legislativas debaten las partidas presupuestarias. Y cuando se debate la partida presupuestaria hay que dejar en la taquigráfica cuál es la demanda que como representantes, ¿cómo voy al siguiente? Como representantes del conjunto del pueblo tenemos que dejar constancia, tenemos que dejar que conste. Para enredar un poco más, y como en el panel anterior había representantes del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, vamos a aclarar que las Defensorías del Pueblo no somos ni legislativas, ni ejecutivas, ni judiciales, sino que somos las llamadas organismos extrapoder. Somos parte del Estado, pero no respondemos a instrucciones de ninguna autoridad. Esto hace que seamos autónomas, autárquicas, independientes. Desde allí recibimos todos los reclamos que realiza la ciudadanía, pero también tenemos la atribución de hacer investigaciones de oficio, y en el caso de nuestra Defensoría nosotros tomamos todos los casos individuales porque esa es la misión que nos da la Constitución, pero al mismo tiempo conceptualizamos a los casos como síntomas de alguna disfunción estatal. Y en ese sentido intentamos que nuestra institución en sus distintas áreas vaya de los casos a los temas y desde los temas a incidir en las políticas públicas. Incidir en la política pública no solo para resolver el caso, sino para que la política pública tome, además de ese caso, un nuevo rumbo o resuelva alguna disfunción que se ha podido diagnosticar. En ese sentido, y concordando con lo que decía hace un rato Bonicato, de que no somos partidarios de la judicialización continua o del hiperamparismo, nosotros creemos, quizás porque venimos de la política o porque tenemos una concepción del derecho, de que hay que impulsar fuertemente la posibilidad de incidir en las políticas, de convencer a los funcionarios de las maneras que sean legítimas y a nuestro alcance, y que solo se guarda la judicialización para los, una vez agotados como última ratio, una vez agotados todos los medios, o cuando hay alguna razón de urgencia que así lo amerita. Yo no puedo estar discutiendo 6 meses la entrega de un marcapasos o de una prótesis o de algún insumo importante en el tema de salud. Por lo tanto, si a la primera gestión no hay respuesta, al requerimiento por escrito tampoco la hay, bueno, allí indudablemente nos obligan a ir al amparo. Pero además las defensorías pueden hacer otras tareas, cooperar en tareas de prevención, en tareas de capacitación, aportar a la legislación, hacer el monitoreo de las infraestructuras, la infraestructura hospitalaria, de los CESAC en el caso de la ciudad, y trabajamos los derechos de los pacientes de la misma manera que nos interesa trabajar. Puedo ir de a uno, ¿sí? Se me van todas de golpe. De la misma manera que tenemos que trabajar también, lo hacemos, los derechos de los trabajadores de la salud, desde los médicos hasta los auxiliares. Desde la atención de los reclamos, tenemos que decir que tenemos diferenciado por los subsistemas de la salud
en la ciudad: el subsistema público, el de la seguridad social y el subsector de la medicina prepaga. Esta estadística, que se supone que está bien, sí. Si alcanzan a leerlo de arriba. En la estadística se computa como subsector público a la población que solo tiene el recurso del sector público para la atención de su salud. Obviamente el de la seguridad social incluye las obras sociales y el PAMI, y dentro del subsector privado la medicina prepaga. Pero cabe destacar que en el marco del análisis de la equidad y la inequidad, cuando hablamos del subsector público, un 18%, en realidad en la franja sur de nuestra ciudad el porcentaje es del 40%, y en la franja norte de la ciudad baja al 10 o 12 o 15, o sea que de la misma manera que la medicina prepaga es prácticamente exclusiva de los sectores medios y altos. En la Defensoría se ha recibido esta cantidad de actuaciones, tanto de reclamos, durante el 2010 me refiero, tanto de reclamos por subsector público, creo que te salteaste. Tanto por subsector público como por el subsector social y el privado. Pero quiero destacar, en relación con la filmina anterior, que si bien nosotros ponemos que hemos recibido un total de 490, hemos trabajado a lo largo del 2010, 492 actuaciones, solo computamos como actuaciones los casos que se van a investigar y que están en investigación. En la estadística total de los reclamos que llegan a la Defensoría del Pueblo, del total de los reclamos, las actuaciones tienen un promedio de que es el 8% del total de reclamos. Así que ustedes multipliquen esta cifra de 492 actuaciones por el porcentual, por el otro 92%, y se van a dar cuenta los cientos de personas que vienen a consultar. Asesoramientos, derivaciones o gestiones directas telefónicas, no se abre actuación, queda directamente en el marco de la estadística de consultas. Actuaciones cuando hay que estudiar y finalmente hay que hacer algún tipo de recomendación al funcionario efector que corresponda. ¿Cuáles son los temas de los reclamos? ¿Me pasas acá? Porque yo parece que aprieto todo para... de ahí es... los temas son muchos, pero los he nucleado para ser más rápido. El de demora en los turnos creo que va primero en el ranking. Turnos para ser atendidos, turnos para hacer los estudios, turnos para las cirugías. La inmensa cantidad de dificultades que se presentan van desde la falta de organización en el sistema de la distribución de turnos hasta la aparatología para los estudios deficiente, obsoleta o que no funciona, y entonces por eso hay que las largas colas para hacerlos, los reducidos horarios en los que se suelen hacer algunos estudios, en el sector público sobre todo, y en cirugías pasa más o menos lo mismo, con dos condimentos mayores: el de la carencia de anestesiólogos, y ese es un tema aparte, que ya es un tema más que un caso, la carencia de anestesiólogos, la carencia de personal de enfermería para terapia intensiva y muchas veces la falta de la aparatología adecuada. Le sigue en el ranking la solicitud de medicamentos. Creo que esto va por todos los subsectores. Negativa, a veces en las obras sociales, otra vez en la medicina prepaga, otras veces la carencia de información por parte de la población acerca de dónde obtener los medicamentos que le corresponden por PMO o por algún otro plan especial. La solicitud de prótesis, cuando digo prótesis me refiero no solamente a las de discapacidad, me refiero a anteojos, me refiero a temas odontológicos, me refiero a las mochilas de oxígeno, insumos distintos
que hacen falta y que se demoran en su provisión y a veces hay que pedirlos por amparo. La inmensa cantidad de personas con discapacidad sin cobertura médica, algunos otros temas, como por ejemplo la negativa a proporcionar historia clínica a los pacientes y la necesidad de gestionar para que se les dé y en caso contrario utilizar el recurso de la habeas data. Y en cuanto al SAME, quiero dejar claro que el SAME, a pesar de que es un recurso del sector público, en realidad ante cualquier accidente o emergencia, el SAME atiende a todo el mundo, porque es el que llama a la comisaría si hay un accidente en tránsito o cualquier otro tipo de emergencia, y recién después se deriva. Por lo tanto, la cuestión de la emergentología, de las salas de guardia y de las correctas derivaciones es otro de los temas, que nos abruman. Como nos ha abrumado en buena medida alguna negativa del SAME para ir a buscar a los pacientes a las villas. Otro tema que hemos tenido que discutir. El PAMI merece lo suyo. Lo contabilizamos aparte. No está entre las actuaciones de salud, está entre las actuaciones específicas de PAMI. Tenemos lo mismo: estudios, medicamentos, los subsidios, las internaciones, las cirugías, las prótesis, los audífonos. La verdad, lo de PAMI es terrible. Teóricamente no tendríamos por qué ocuparnos, es un órgano nacional, pero los viejos vienen a la Defensoría del Pueblo. Allí está Eugenio Semino, que los atiende pacientemente, y se les hace de todas las derivaciones y todas las gestiones posibles. No podemos negar que las cuestiones de ambiente, que también tienen sus actuaciones por separado, tienen que ver directamente con la salud. En materia de contaminaciones hemos tenido informes epidemiológicos por la contaminación con plomo en los cementerios de autos y una denuncia que hice yo por delito ambiental contra los 5 cementerios de autos que sostiene la Policía Federal. Bien, gracias. El expediente de delito ambiental fue archivado. La justicia merece un comentario aparte, que no lo voy a hacer en este ámbito por razones de que son mis colegas abogados, pero la verdad que a veces hay problemas. Así como hay jueces muy activistas, hay otros jueces que responden a llamados telefónicos y archivan los expedientes cuando reciben algún llamado telefónico. Voy cerrando. Hemos trabajado y estamos trabajando sobre las quejas por las radiaciones de las torres de antenas, que también traen problemas de salud. El control de plagas, los residuos, los ruidos excesivos, etc. Voy a saltear los temas en los que también trabajamos en coordinación con sectores médicos, como con los emergentólogos, la siniestralidad viaria y el socorrismo, la cuestión de accidentes domésticos, el antitabaquismo, los controles de agua. En el control de agua, las cosas que nos piden que mandemos a la ANMAT, los controles de viandas en los comedores escolares o en los comedores populares, y otros temas de seguridad alimentaria, y puse adicciones con mayúscula porque es un tema mayúsculo, pero voy a ir salteando. Bueno, lo demás más o menos está dicho, pero quiero plantear cuáles son las herramientas con las que nos manejamos. Somos un órgano extrapoder. Tenemos a nuestro alcance la totalidad de los procedimientos, desde los de la gestión hasta los judiciales, para llevar adelante. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo de la ciudad recibimos todo, pero no todo lo tomamos. Algunas cosas se derivan, otras se hace la gestión directa, que como ya les dije, no queda abierto el expediente. Tenemos una visión progresiva también de cómo hay que ir gestionando. Primero se hace muchas veces el llamado telefónico, se averigua qué es lo que está pasando, si no va por la gestión escrita. A veces vamos directamente a visitar al establecimiento, cosa que hace el jefe del área de salud, el doctor Nicolini. A veces lo he acompañado. Si no se visita el establecimiento, por lo menos se visita a la jefatura o al director del hospital o a la jefatura que corresponda del sistema
administrativo, se hace la gestión administrativa correspondiente, se pasa después ya a algo más dictaminante, como son las recomendaciones. Cuando son casos de obras sociales, a veces se discute con el auditor médico, lo mismo con las prepagas. Y tenemos un recurso que nos ha dado resultados, que es la mediación. Normalmente con las prepagas y muchas veces con las obras sociales, por ámbito de mediación hemos logrado la resolución satisfactoria del conflicto. Y en caso de urgencia, por supuesto, también utilizamos el amparo. Otras herramientas que nosotros tenemos es cuando queremos investigar o cuando queremos generar una masa crítica en relación con algún tema. Consenso de expertos se ha hecho en relación, por ejemplo, con el sistema de los protocolos de investigación en el hospital público y las dudas que eso nos ofrece. Se ha hecho consenso de expertos en relación con salud reproductiva, se ha hecho en relación con cuidados paliativos, algo que no está contemplado en el sistema público de salud. Como bien les decía antes, hay momentos en los que hay que ir a la legislatura y poner los principios de derechos humanos. Uno de los momentos claves es el de la distribución presupuestaria, pero la Comisión de Salud también requiere de una mirada a veces desde la doctrina de los derechos humanos, y el jefe del área de salud o alguno de su equipo participa de los debates en la comisión de la legislatura porteña. Tratamos de que a nivel de las discusiones con nuestros hermanos colegas, ya sea del Ministerio Público o del sistema judicial, sigamos trabajando fuertemente sobre el paso de avance que significa pasar del control de constitucionalidad al control de convencionalidad. Esto quiere decir estudiar y atender a la doctrina de la comunidad jurídica internacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, obviamente hacemos campañas de difusión, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un vasto abanico de tareas y fundamentalmente nos consideramos un organismo estatal de derechos humanos, independiente de todos los poderes del Estado, con el nivel de atención y de resolución de casos que a veces nos deja con sabor amargo porque no podemos resolverlos, pero que siempre encuentra el habitante de Buenos Aires, ya sea el de capital o el de provincia, que viene a hacer una gestión a la Defensoría de la Ciudad, siempre va a encontrar una escucha solidaria. Gracias. Bueno, gracias por la presentación. Pasamos ahora a la presentación de Ricardo Velayo, que está acá a mi lado. Él actualmente es el superintendente de Servicios de Salud, contador público, titular de la Cátedra de Seguros y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Morón, profesor asociado además de la Cátedra de Administración Financiera de la misma universidad y docente de posgrado en la Universidad Católica Argentina. Además es máster en Dirección y Gestión de Servicios de Salud y Dirección y Gestión de Sistemas de Seguridad Social. La propuesta era que pueda exponer acerca de los conflictos de cobertura del PMO y los reclamos que recibe habitualmente. Buenos días a todos. Muchas gracias a Isalud por la convocatoria y es un gusto estar acá un año más para poder brindar desde la función pública cuáles son nuestras perspectivas y desafíos y ver cómo está el tema de salud. Si bien soy superintendente de Servicios de Salud, que sería algo así como el que controla y fiscaliza las obras sociales nacionales, hablar de seguridad social hoy en día no se puede hablar si no se habla de salud pública en general, porque es parte de toda la salud de nuestro país y seguir dividiendo en subsistemas, estamos dividiendo la salud. Entonces, todo acto, nosotros entendemos que todo acto en salud es público y por ende
la división de subsistemas es tan solo de financiamiento. Y en esto, cuando hablaban en el anterior panel de articulación, y decíamos que tienen que articular los distintos poderes, hay que articular también dentro de los subsistemas todas, tanto los financiadores como los prestadores. Y también los que controlamos y los que regulamos. Por eso hemos articulado desde las superintendencias con las defensorías del pueblo de cada jurisdicción, que son algo así como una herramienta para nosotros fundamental, porque son los que conocen los problemas o las problemáticas de la población en esa jurisdicción. Nos está yendo bastante bien en eso, porque hemos trabajado con distintas defensorías. Hoy Alicia estaba hablando de la mediación, estamos participando como mediación por ejemplo, hemos participado en la ciudad de Buenos Aires, también en otras jurisdicciones. Y acá va algo que decía el primer panelista, hablaba de los jueces, de las políticas, que las políticas hoy lo hacen los jueces. A nosotros muchas veces las políticas se salud. Si bien tenemos muchos desafíos y tenemos muchos vacíos legales, como la fertilización asistida a nivel nacional, también sabemos que está delegada en las provincias la facultad de desarrollar su salud. Y esto no es menor. Todas las provincias, todas las jurisdicciones podrían tener su PMO. Muchas lo tienen. Y muchas incorporan prestaciones más allá del PMO nacional. Y si a esto le sumamos las legislaciones que incorporan leyes especiales en cada una de esas jurisdicciones y las nacionales que también incorporan leyes que se obligan al PMO, tenemos un abanico de situaciones que conducen a la problemática, pero conducen esencialmente a la problemática. Y esto es tan así que yo estoy en contra de leyes especiales. Si no, no tendríamos que tener un PMO. Si no, en este país necesito una ley especial para cuidarme. Si no tengo una ley especial, no tengo acceso. Entonces, también hay una problemática, y esto lo asumo desde el Poder Ejecutivo, en lo que es la actualización permanente del PMO. ¿Por qué se crean todas estas cuestiones? ¿Y por qué se crea también que decimos en algún momento que la actualización del PMO está dado o por los lobbies empresarios o por la judicialización? Porque también tenemos una carencia nosotros, desde el sector público, en actualizar el PMO e ir adelante con estas cuestiones. Hoy lo estamos haciendo y hoy estamos trabajando. Y estamos trabajando en desarrollar una metodología de actualización del PMO que sea permanente, revisión cada 6 meses, a través de un sistema de evaluación de tecnologías que tenemos en la superintendencia para poder sugerir al Ministro de Salud su aprobación. Y cuando hablamos de reclamos en la superintendencia, yo les voy a dar algunos números que no son bajos. Consultas atendidas en nuestros 3 centros de atención, hay más de 210.000 en el año 2010, de los cuales, como decía Alicia, lo que pasa en la Defensoría, ¿cuánto se hace en la actuación? Ella decía algo del 8%, pasan a ser actuaciones, sí, pasa a ser reclamos formales. En nosotros, ella decía el 8%, en nosotros el 4%, alrededor de 8.000, casi 9.000 casos pasan a ser actuación de lo que nosotros llamamos resolución 075, que es la formalización del reclamo. De los 210.000 casos que atendemos, el 97% se soluciona. Fíjense lo que estoy diciendo, el 97% se soluciona. De los 8.900, que son aproximadamente 9.000 casos, se solucionan el 85%. Es decir, que la gestión administrativa tiene sus frutos, da resultados. También nosotros tenemos que tener
tender a bajar estos reclamos, porque no podemos trabajar para reclamos solamente. Y ahí está lo de la mesa, la accesibilidad y la cobertura que se le debe dar a todo ciudadano en la seguridad social en forma equitativa y solidaria. Y estamos trabajando en esos. Les voy a comentar una anécdota que para mí no fue chistosa, pero capaz que a ustedes les resulta así. El otro día estoy en un almuerzo familiar, me siento y una persona muy cercana a mí en esa mesa dice: qué mal que andan las obras sociales. Yo soy el superintendente. Y lo que lo dijo fue mi madre, que tiene 85 años. Le digo: ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Y dije: no sabes lo que me pasó, me dice. Voy a la obra social, fíjense lo que pasa, voy a la obra social y me dicen: señora, para hacer este análisis tiene que pedir autorización. Bueno, dice, pide la autorización, 85 años, pide la autorización por fax, le dice. No, tiene que ir a la obra social. Bueno, no, entre que toma un taxi, va a la obra social, viene. ¿Cuánto cuesta el trámite? ¿Cuánto cuesta este análisis? 120 pesos. Bueno, se lo pago y listo. Ahí está lo que nos pasa. Somos cómplices de la articulación entre el sector privado y el sector de la seguridad social. Porque la obra social nunca se va a enterar de esto. Y si se entera, fue gasto del bolsillo de la persona y no gasto de la seguridad social. Y también hay otro tema: si esa prestación estaba capitada, cobró 2 veces el prestador. Y esto tiene que ver mucho con lo que decía recién Alicia, en trabajar con los auditores. Pero también tenemos que trabajar en la regulación de estos temas. Y justamente, no por solo este caso, sino por otros casos que están viniendo cada vez más reclamos de reintegro, justamente por este tipo de prestaciones que son controvertidas y que no tienen accesibilidad directa en todos estos tratamientos por parte de las obras sociales, estamos viendo la posibilidad de que ningún efector contratado para obra social pueda cobrarle algún peso al beneficiario de la seguridad social en forma independiente. Esto no es menor. También hicimos algo con respecto a la accesibilidad que tiene que ver con lo que se llama continuidad de tratamientos. Esto es una resolución de casi hace 1 año y medio. ¿Qué es lo que significa? Que teníamos muchos casos en los reclamos donde venían y nos decían: señor, yo tengo a la tercera sección de kinesiología me cortaron el prestador y ahora lo tenía a la vuelta y ahora tengo que ir a 20 cuadras. Bueno, ninguna obra social puede cortar por orden de práctica la relación con un prestador, y si la corta le tiene que asegurar al beneficiario la continuidad en ese prestador hasta la finalización de la orden de práctica. Todo esto lo sacamos o nos instruimos de los reclamos de la gente. Pero si nosotros seguimos trabajando y solucionando el reclamo y no regulamos, vamos a seguir trabajando por reclamo. Esta es nuestra fuente de regulación. Yo les voy a comentar algunos porcentajes sobre los reclamos. Si lo encuentro, sería importante. Acá estamos. Primero les voy a decir que los reclamos totales que tenemos, fíjense los que les voy a comentar, la mayoría, casi el 50%, corresponde a empresas de medicina privada, entidades que no regulamos nosotros, pero que en muchos casos las regulan por alguna obra social nacional. Entonces nosotros estamos trabajando, a veces se nos hace muy difícil conocer cuál es la obra social, porque el beneficiario no lo sabe. No lo sabe. A veces me dicen: no, tenemos un problema con, por ejemplo, Galeno, Swiss Medical. Bueno, ¿cuál es la obra social? ¿A dónde? Y le hacemos leer todo por teléfono, todo el carnet, hasta que nos dice al final, chiquito, os algo. Entonces, por esa relación nosotros actuamos. Por esa sola relación actuamos.
Y después, les dije, el 50% problemas con empresas de medicina privada, 27% PAMI. Y el 23% obras sociales nacionales. 23% obras sociales nacionales. De los cuales, de todo ese 100%, ¿saben cuál es el mayor problema? El 54% corresponde, según temática, a irregularidades de afiliación por opción de cambio. Para esto hicimos una cantidad de normativas que cambiamos un poquito el sistema, que se vienen otras normativas más. Uno de los cambios, que fue el mayor, el que ustedes seguramente conocen, es la certificación por la autoridad competente del formulario de opción de cambio. Bueno, eso redujo en casi a 1% las denuncias por falsificación de firma. Sin embargo, tenemos ejemplos donde a ver cómo decirlo, autoridades que certifican, que están en la jurisdicción, por ejemplo, de Junín, certifican en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Tenemos esos inconvenientes, pero son inconvenientes que lo resolverá la justicia. Ya no llegamos a hacer ese tipo de investigación. Sin embargo, tenemos que trabajar para reducir los reclamos, y la manera de reducir los reclamos es articular con todas las defensorías, que son parte de nuestro trabajo también, y hacer algo que nos dijo Lorenzetti en una entrevista que tuvimos, donde le llevamos un proyecto de ley de mediación. Ustedes saben que Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha trabajado mucho y tiene muchos tratados sobre salud, y es una persona que evidentemente sabe lo que es el sistema de salud y el sistema nacional de obras sociales. Y él sostuvo que la mediación antes de cualquier conflicto es algo muy importante, porque se reduce hasta extremos el problema. Le digo que desaparece, pero nos hizo una sola observación sobre este tema, que es que la superintendencia atiende en Capital Federal. Y esto tiene mucha razón. Para eso, hace un año, estamos abriendo delegaciones en todo el país. Y nuestra idea es que, si no lo podemos hacer a través de los equipos de superintendencia, lo hagamos también con las defensorías jurisdiccionales. Porque este tema de la mediación va a traer una reducción fundamental en conflictos en salud. Y otra cosa que nos está pasando, a través de nuestro departamento de evaluación de tecnologías, es que dictaminamos sobre, como les decía al principio, las leyes que hoy se tienen que reglamentar. Estamos trabajando en eso, y muchas veces no vienen a la superintendencia ni van a las defensorías los beneficiarios, van directamente al juez a través de amparos, pero en muchos casos que lo estamos detectando, los abogados están poniendo como elemento probatorio los dictámenes nuestros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Fomentando una industrialización de juicio y con un solo objetivo, que es cobrar honorarios. Esto lo tenemos que reducir. Y una forma de reducirlo es a través de este proyecto de mediación. Yo quisiera terminar, no sé si tengo mucho más tiempo, pero quisiera terminar diciendo dos cositas más. Uno, que las políticas entonces las tenemos que tomar todo por las astas, las tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Muchas veces estas políticas subyacen o están detrás de algún acontecimiento mediático o de una cuestión netamente judicial.
nosotros tenemos que trabajar para adelantarnos a eso. Y en esto, como les dije antes, estamos trabajando en el PMO, en la metodología, pero también en diseñar un PMO no nacional, sino un PMO regional. Para esto estamos trabajando no solo con los ministerios de salud de cada jurisdicción, sino también con las obras sociales provinciales de cada jurisdicción, que son los que concentran la mayor cantidad de población en las provincias, en cada una de las jurisdicciones. Nuestra intención es lograr antes de fin de año la primera actualización regional del PMO. ¿Y esto por qué? Porque no es lo mismo la prevención que se puede hacer, un programa de prevención que se puede hacer en Salta y otro como uno que se puede hacer en Uruguay. Y por último, otra cosa que estamos haciendo es lo que se llama regionalización. Estamos trabajando para que no haya doble financiamiento a un mismo efector privado de salud. Y esto lo estamos haciendo con la combinación y la relación entre obras sociales provinciales y las obras sociales nacionales que contratan en las distintas jurisdicciones. Yo no tengo más. Muchas gracias. Bueno, un poco para sintetizar lo que se planteó en la mesa antes de abrir el espacio para las preguntas, queda claro, digamos, que la salud como derecho puede ejercerse teniéndose en cuenta también las condiciones sociales, o sea, los determinantes sociales como cuestión clave, la influencia sobre la posibilidad de acceso al derecho a la salud, y por otro lado, el tema del rol del sistema sanitario, o sea, queda planteada también claramente que no es solo cuestión de cobertura del sistema sanitario el resultante del estado de salud, sino las condiciones de vida, como para no dejarlo de lado, porque es una deuda también social sobre la cual hay que seguir trabajando. No obstante, el sistema de salud, digamos, en algún punto puede compensar o también puede replicar estas inequidades que se dan en el campo de lo social. Muchas veces el sistema de salud replica estas inequidades, planteando dificultades de acceso por ahí a los más pobres, que tienen también mayores necesidades sanitarias. En esta cuestión, digamos, de las coberturas y de las posibilidades de acceso, me parece que lo que queda más planteado es que si bien las coberturas se van evolucionando a lo largo del tiempo, así como hay cambios sociales, cambios de necesidades, cambios tecnológicos, hay cambios de coberturas, me parece que el mayor conflicto con respecto al tema de las coberturas no es que hay cuestiones no cubiertas, sino que lo que se supone que tiene que estar cubierto, en este caso particular del PMO, muchas veces no se cumplimenta en su totalidad, y habitualmente esto se debe por ahí por déficit de gestión, porque si acá Velayo ha dicho que el 97% se resuelve solamente, digamos, por ahí con alguna cuestión de gestión mínima, el 97% de los reclamos de la superintendencia, o los casos que llegan a la defensoría, también hablando por teléfono, la mayoría se resuelve, quiere decir que no es por ahí tanto un problema de financiamiento, sino un problema de gestión. Y me parece que queda claro que por ahí el tema de la gestión, cada uno desde su distinto lugar tendrá que hacer el aporte, la defensoría demostrando por ahí dónde están los déficits como termómetro de los déficits de gestión de los casos que llegan, quienes están en los lugares de gestión tratando de ver cómo se mejora el control, y por ahí también tratando de aumentar las normativas vigentes que faciliten, digamos, que estos déficits de gestión digamos, puedan ir sobrellevándose y poder aumentar la implementación de las coberturas y por lo tanto disminuir las inequidades de acceso. Queda abierto el espacio para las preguntas a los miembros del panel. Hay un micrófono, levanten la mano y se les acercará para hacer la pregunta. Una pregunta que quería hacer a la provincia de Buenos Aires, que me llamó la atención que la ley de provincia establece de alguna manera un acceso preferencial a determinado grupo poblacional. Esto es, si yo vivo en provincia de Buenos Aires y pago los impuestos y de hecho de alguna manera aporto al sistema, no tengo acceso preferente a determinados servicios. Por ejemplo, la ley dice concretamente que los servicios dados en fertilización asistida en el ámbito público son para la gente que no tiene obra social, ¿sí? La pregunta es, ¿eso no es arbitrario? ¿No hay una violación de derechos de la persona que no pueda acceder a un servicio que él mismo pagó por el solo hecho que fortuitamente tenía una cobertura social?
Una pregunta que se me ocurre, que me pareció dentro de la ley, que no genera una igualdad de derechos. Los derechos corren para ambos lados, van vinculados con obligaciones. Y en realidad, si yo pago por eso, ¿por qué no voy a poder accederlo? Después veremos quién lo refinancia. O sea, es el Estado el que tiene que decir, bueno, esta persona tiene cobertura y yo le cobro a la obra social que da la cobertura. Pero no se puede, no debería poderse tomar a rehén a la persona por el solo hecho que tiene un seguro, ¿no? Circunstancial. Sí, eso que está dirigido hacia alguien, el comentario, la pregunta, alguien del panel. No, porque también lo vemos en la ciudad. A veces el propio paciente prefiere atenderse en el Hospital Fernández y no ir a la obra social que le corresponde, a la que paga tanto como por su obra social, que puede ser incluso como la obra social que tenemos nosotros, que es OSPOSE, que en realidad es una gerenciadora de Swiss Medical. O sea, tanto puede ir por su obra social o por su prepaga, pero si prefiere atenderse con fulano de tal, porque es el médico que quiere atender, que está en el Fernández o que está en el Argericho, que está en el Muñiz, el sector público es público. Eso quiere decir es para todas y todos los miembros de la ciudad, en el caso nuestro. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, para todo el que se presente, sea o no de la ciudad, sea o no de la ciudad. El sistema público es para todos, no puede discriminar. Por ahí lo que se puede decir es que hay, a lo mejor, se induce o se sugiere que ya que hay una obra social específica, que utilice la obra social específica, pero no es obligatorio ir a la obra social propia. Estando el sistema público vigente, no, para nada. Lo que pasa es que en términos de afectación de derechos, me parece que a veces el uso del sistema público de alguna manera dificulta, termina siendo, dicho respetuosamente y en términos de derechos, también una situación egoísta, porque quien puede resolverlo por otro lado debería dejar liberado el sistema público para quien más lo necesite. Porque en realidad el sistema público está hecho en función de los sectores que tienen menos recursos, que de hecho son los que utilizan. Sucede que en la Argentina muchas veces la prestación pública es tan buena que muchas personas que tienen otras obras sociales acuden, digamos, con relación más al sistema público al sistema privado. Pero es una discusión interesante también. Es algo que insinuó Velasco, pero que yo lo quiero reafirmar. Para nosotros siempre la salud es pública, aunque sea de gestión privada. Es como la educación. La educación es educación pública de gestión privada. O sea, tiene que ser monitoreada, después vemos las regulaciones, etc. Pero en tanto que es un derecho humano y el garante último es el Estado, eso solo ya lo hace público. Y en el caso que planteaba el señor, perdón, de fertilización asistida, que nosotros hemos sacado una recomendación de la Defensoría, nosotros ahora estamos fracasando en algunas mediaciones con los sectores de las prepagas. Entonces lo que lo resuelve finalmente es el Estado. Entonces, ¿qué va a hacer la gente que tiene una prepaga? Va a ir al sector público, que finalmente es el que tiene que responder. A ver, sobre este tema, en relación a este tema, nosotros hemos tenido acceso a algunos estudios, por ejemplo, desde la Universidad de Buenos Aires, hechos desde la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, donde el porcentaje de judicialización es realmente alto entre los asegurados, no así en los no asegurados. No es una cuestión menor el tema de los no asegurados. En este tema, las defensorías tienen acceso a esta información porque vimos las estadísticas de la superintendencia, pero en realidad, bueno, nosotros tenemos un menú prestacional. Ese menú prestacional en definitiva es para los asegurados nacionales, si queremos, empresas de medicina prepaga y obras sociales nacionales, y las provincias que tendrán su propio menú prestacional. Pero tenemos un porcentaje de población importante que solo accede al sector público, donde no hay un menú prestacional. Entonces hay patologías específicas que no tienen cobertura, salvo que haya algún programa provincial, que podríamos ver, por ejemplo, que la fertilización también se podría ver como un programa específico que cubre a los que más necesitan, antes que a los que ya tienen una cobertura. Pero la duda es,
realmente la gente que no tiene acceso a ninguna opción, salvo el público, que muchas veces no le da esa cobertura, se judicializa, y nosotros encontramos que esa gente no judicializa, porque tampoco accede a la justicia. Entonces la inequidad más grande que nosotros tenemos en el sistema es que esta gente no sabe que puede ir a un defensor, no sabe que puede pedir un amparo, y si lo supiera tampoco podría llegar o acceder a esos mecanismos. ¿Cómo ven ustedes y cómo valoran esto? Yo creo que yo estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, una de las funciones claves que nosotros pretendemos en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires es llegar a los lugares donde la gente, primero yo creo que hay sectores que la gente todavía no sabe si tiene derecho, y además si los tiene, sabe que están por ahí arriba volando la Constitución, pero no son para ellos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es acompañarlo para decir, señor, usted tiene, no reemplazarlos, no un consultorio jurídico gratuito, decirle, señor, usted tiene este derecho y nosotros le vamos a acompañar a ejercerlo. Eso nos parece que es clave, pero es verdad que hay un silencio provocado, digamos, por el sometimiento, porque en realidad el fondo de la discusión, por eso a mí me interesa mucho esta posibilidad de que por lo menos los programas médicos obligatorios que nosotros discutamos realmente qué es lo que está incluido, porque yo en la sentencia que traigo de La Plata, aparentemente el juez dice, bueno, se sensibiliza y está por el tema de fertilización, que a mí me parece una conquista enorme, pero hay temas que se sensibilizan en determinado momento, porque lo sensibilizan los medios, pero el problema del pobre, que todo lo que le pasa es peor, después hay un acostumbramiento. ¿Por qué nosotros nos acostumbramos a que existan pobres? No deben existir pobres. El pobre es una categoría social horrorosa, producto de la injusticia y de una sociedad que termina siendo egoísta y que no retribuye adecuadamente sus ingresos. Entonces, me parece a mí que ese es un dato muy importante al que nosotros le damos especial importancia. Sí, no quería preguntar, quería hacer un comentario. Mi nombre es Sebastián René Vázquez, soy discapacitado visual, soy abogado, vengo de Neuquén. En el panel anterior se dejó ver como que el pobre Estado no se le podía exigir, y todos se asombraban o decían de la cantidad de personas expertas en salud que están aquí presentes. En realidad el seminario por el cual yo vine es repensar el derecho a la salud. Y en este panel, tanto el defensor oficial como la doctora defensora oficial han hablado de dos cuestiones importantes, de que el derecho que tiene a la salud el ciudadano es una responsabilidad única y exclusiva del Estado, desde el derecho absoluto, como dijo el defensor, hasta el derecho humano que dijo la defensora, y que por eso deberá responder el Estado ante el Comité de la ONU, la Organización Mundial de la Salud y el control de convencionalidad que decía la doctora. Ahora, el tema de la política de Estado y cómo refinancia es un problema del gobierno y del Estado y de los poderes del Estado, así que yo no entiendo por qué se pretende de alguna forma evadir esa responsabilidad cuando es un derecho de la población y consiguiente responsabilidad única del Estado. En cuanto a la judicialización de las cuestiones de salud, a veces es el último y único recurso que tiene el ciudadano. El tema está en que las obras sociales, o el Estado si es que le corresponde, en una cuestión judicial es individual, no a veces se toma corregir el rumbo a través de la sentencia judicial. Yo tengo juicios contra obras sociales donde la obra social prefiere pagar 100 pesos de aceite por día y no prestar la prestación médica con una sentencia del 2006, o sea que el hombre está ganando por año 326.000 pesos, aparte de que no le cubren la prestación que por ley le corresponde. Y lo último que quería decir a quien se opone o está en desacuerdo con las leyes especiales: las leyes especiales a veces son necesarias por lo mal hechas que están las leyes generales. Las leyes generales están hechas muy abiertas y dejan una libre interpretación.
y esa libre interpretación permite tanto a los jueces como a los demás interpretarla de tal forma que dejan afuera a ciertos sectores de la ciudad. Yo soy discapacitado y soy persona, y tendría que ser reconocido como persona por la Declaración de los Derechos Humanos. Sin embargo, fue necesario que se dicte una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad para recién ahí que los jueces y el resto de la población consideren al discapacitado como una persona humana. Por tu pregunta de que si, bueno, pagabas los impuestos y por más que tuvieras cobertura, acceso a la ley de fertilidad. Creo que esto rompería un poco el principio de solidaridad sobre el que se creó todo el sistema de salud, que lo pagan, digamos, y se compensan ricos con pobres, enfermos con sanos. ¿Me entendés lo que quiero decir? De cobertura tendría que ser obligatorio que su obra social o su para esto paga y tiene capacidad de pago, se lo cubra, y el Estado cubra vete a todos los que no tienen cobertura. Si no, pasaría esto sin poder de reclamo, gastamos recursos que para asistir a gente que tiene por otro lado cobertura, se pierde. Dos segundos. La ley dice que los hospitales son los agentes naturales del Sistema Nacional de Seguro de Salud. Lo que vos decís está bien, sí, no podría recuperar ese gasto, esa prestación el hospital público. Pero como decía, el hospital es para todos, no es para el sistema. Por ejemplo, yo tengo una prepaga y puedo ir al hospital. Y el hospital no le puede cobrar. Es injusto. Ahora, si yo tengo una obra social y voy a un hospital, el hospital tiene el padrón de mi obra social y recupera a través del sistema de gestión del hospital, de gestión descentralizada por parte de la superintendencia o por cobro. No. Mira, te voy a comentar algo que viene muy bien. Ayer salió los nuevos aranceles, entonces sería bueno. ¿Cuál es la norma? 254. Hemos actualizado los aranceles porque tenías razón, están muy bajos, y lo vimos también por la estadística. Comenzó a bajar los montos de recupero de los hospitales. Entonces dijimos, ¿qué pasa? Pagan todas las obras sociales bien. Nos pusimos contentos. Después nos dimos cuenta que no era así, que las jurisdicciones iban por afuera a cobrar las obras sociales. Lo comenzaron a judicializar nuevamente. Entonces lo que hicimos es subir los aranceles. Para darte una idea, Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mejor dicho, así no me pegan, tenía 4 veces el arancel de lo que era el nomenclador del Hospital Público de Gestión Descentralizada. 4 veces más alto. Entonces, hoy lo hemos establecido y no hay ningún tipo de inconveniente que ningún hospital hoy pueda reclamar y recuperar esos fondos que invierte en población de la seguridad social. Bueno, damos por cerrada la mesa. Retomamos a las 2 de la tarde y 2:15. Bueno, así tienen 45 minutos para realizar un almuerzo libre y 14:15 los esperamos de nuevo. Gracias.